Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre ruido Perlin. Probablemente lo dividamos en dos videos. En el primero vamos a tratar únicamente de la parte teórica y en el segundo vamos a pasar ya a la parte práctica. El ruido Perlin, ¿de dónde surge? El ruido Perlin resultó de un trabajo de Ken Perlin en los años 80 para la creación de texturas procedurales. Las texturas procedurales son generadas por computadora y por lo general se busca es simular la textura de la madera, del humo, de las partículas. Entonces, ¿este algoritmo en qué consiste? El algoritmo consiste en una generación de números aleatorios, pseudoaleatorios, hablando en términos matemáticos, y con estos números se generan estos mapas de ruido, como el que vemos en esta parte, pero estos números aleatorios tienen una peculiaridad de que están correlacionados entre ellos. Aquí tengo un proyecto en blanco, en P5, y vamos a ver la diferencia entre el aleatorio, totalmente aleatorio, y lo que sería el aleatorio producido por ruido. En P5 hay dos funciones que cumplen esas dos funciones matemáticas. Una se llama random, que me genera totalmente números aleatorios. Aquí pueden ver cómo se podría ver como una secuencia de números aleatorios solicitados y no tienen relación alguna entre ellos. Y por este lado tenemos noise, que es como tal ruido Perlin, que ya tiene como una relación. Aquí, por ejemplo, en esta demostración se ve que la posición dentro de su espacio, dentro de su área de trabajo, está relacionado a una generación de ruido Perlin, la que indica la posición sobre el eje X. Y como pueden ver, se va moviendo de manera muy suave, por decirlo así. Vamos a tratar de simular lo mismo, pero ya en nuestro proyecto, para poder comparar la diferencia entre noise y random. Bueno, aquí tenemos la demostración de random. Aquí lo que hice fue que dibujé una línea desde 0 en X al número generado por la función random hasta el total de ancho del canvas, y en la coordenada Y el mismo número generado por random. Aquí estoy generando el número random y lo estoy multiplicando por el tamaño para que se pueda ver, ya que la función random me genera un número entre 0 y 1 y pues desplazarlo un píxel no se va a notar. Entonces lo que hago es multiplicarlo por el tamaño del canvas para que se pueda observar el movimiento como tal. No lo he hecho en noises porque quiero explicar algo. Noise pide un parámetro, pide 3, pero para este ejemplo solo vamos a trabajar con uno, que sería la coordenada en X. Si yo trato de graficar lo mismo, pero con noises, no grafica nada de por sí. ¿Esto a qué se debe? A lo que les venía comentando, que noises pide un parámetro. ¿Por qué pide un parámetro? La función noises lo que hace es generar una cantidad de números aleatorios, y el parámetro que nos pide es para poder tener esa relación. Usted le ingresa el número 1, en la siguiente vez que le pidan le ingresa el número 2, entonces va a haber una relación entre el siguiente. Para poder existir cierta relación, él exige uno de los parámetros. Vamos a crear una variable que se llama parámetro. Vamos a decir que parámetro va a ser igual a 0, y aquí a noise le vamos a pasar parámetro y no hace nada. Es porque este número no está aumentando, necesitamos que cambie. Siempre va a ser 0, entonces como no necesitamos que sea 0 sino que cambie, vamos a decir aquí que parámetro más, que es incrementarlo en 1. Bueno, aquí vemos que se está moviendo todavía de manera muy aleatoria, y esto es porque el número que le estoy pasando de parámetro es muy grande. Entonces vamos a hacer que incremente en menos cantidad. Vamos a decir que aumente en 0.1. Y ya el movimiento que está, el número que nos está regresando noise es mucho más pequeño, entonces por consiguiente el movimiento es mucho más suave.
pero vamos a verlo ahora con más numeritos. Entonces voy a hacer aquí un loop para generar muchos más números aleatorios y poderlos ver en pantalla de manera mucho más fácil. Bueno, entonces aquí que hice, hice un loop de 30 iteraciones. En cada iteración lo que hice fue agregar un número aleatorio en el array de randoms, y en el array de noises agregué un ruido Perlin en base al parámetro, y luego aumenté el parámetro en cada iteración. Luego hice la misma iteración y dibujé los números aleatorios en la parte de arriba y los números de ruido en la parte de abajo. Como pueden ver aquí, aunque todavía están muy pequeñas las ondas, se nota aquí que hay mucha diferencia. Esto es mucho más aleatorio, muy caótico en comparación con el ruido, que es mucho más suave y tiene como más estructura, más predictibilidad. Entonces vamos a aumentar la cantidad de muestras para notar a medida que aumente cómo se empieza a notar mucho más el comportamiento aleatorio y el predictivo. Aquí vemos ya con el doble de muestras, y si ponemos aquí 180, pongámosle, ya vemos que aquí esto ya parece ruido totalmente, como cuando uno graba audio y hay mucho ruido en el ambiente, y aquí esto ya parece más como sonido, como música, cosas así. Es mucho más suave, más visible, menos caótico que aleatorio. Entonces, ¿cómo se forman las imágenes a partir de esto? Hagamos de cuenta que seguimos haciendo el mismo loop, y entonces cada vez que yo genero un número aleatorio le voy a asignar un color de acuerdo a qué tan grande es ese número. Le voy a asignar más blanco o más negro, y entonces cuando terminamos de recorrer esta cantidad de píxeles, vamos a hacerlo desde aquí más bien. Entonces yo genero un número aleatorio aquí, el siguiente va a tener relación con este, y el siguiente también, y el siguiente también, así hasta que completo todo el ancho de la imagen y bajo a la siguiente fila. Entonces en la siguiente fila le paso dos parámetros que ya son X y Y, para que él me genere un número aleatorio en base a este, al que está arriba, y continúe haciendo el ruido. Entonces luego de generar todos estos números aleatorios, se genera un mapa de ruido, que es esto que vemos acá. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo. Entonces voy a hacer toda la parte del código, y cuando termine les explico nuevamente qué fue lo que hice. Bueno, aquí ya tenemos el ruido. Bueno, lo que hice fue crear una variable para la imagen. Usé el método createImage, que es de P5, que lo que me pide como parámetro es el tamaño de la imagen. Yo le di el tamaño al canvas para que ocupe todo. Luego usé el método de P5 de load pixels y update pixels. Esto lo que hace es que me permite, dentro de estos dos, poder editar píxel a píxel la información que hay dentro de la imagen, ya que de por sí esta imagen que creo está en blanco, no tiene ningún valor. Luego aquí lo que hice fue invocar el método image de P5 para dibujar esa imagen que acabamos de crear. Como creé todo el ruido y toda la información que hay ahí. Entonces yo creé tres variables. Una se llama offsetX, que es el sitio en donde es el parámetro que le vamos a pasar como tal a la función noise, y offsetY, que es el parámetro en Y que le vamos a pasar a dicha función. Entonces al empezar a iterar en cada columna, lo que hago es resetear el offsetX con esta variable, que lo que hice fue tenerla como de respaldo para saber dónde empieza, con cuál número empezamos a hacer nuestro ruido.
para poder continuar con ese mismo número en la siguiente fila. Entonces lo mismo, aquí incremento cada vez que itera dentro de cada uno de los loops, este aumenta en X y este aumenta en Y, el offset, el parámetro que le vamos a pasar a la función noise. Y entonces aquí lo que hago es, con el método set, invocando desde la imagen, lo que hago es cambiar el valor de ese píxel en X y en Y, y le asigné un color que va a ser generado por la función noise, y como ese número que me da la función noise está entre 0 y 1 y los colores son de 0 a 255, lo que hago es multiplicarlo por 255 para que él promedie el color que le corresponde a ese píxel según el valor. Y entonces aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, puedo llegar a manipular el incremento. Por ejemplo, ponemos aquí una variable que se llama incremento y le vamos a decir que es igual a 0.01, que es el que venimos trabajando, y aquí entonces en vez de usar esto le vamos a poner incremento. ¿Para qué? Para poder jugar con este parámetro. Aquí me faltó la n. Bueno, aquí ya se ve como más difuminado. Este parámetro que le pasamos va a alterar directamente qué tan difuminado está el ruido. Entonces vamos a aumentarlo, por ejemplo, dejémoslo en 1 y verán que es como más agresivo, más aleatorio. De hecho hay un patrón que podría llegar a ser usado como en tela o cosas así, en el caso que estuviéramos trabajando con texturas procedurales. Aumentémoslo no tanto. Este parámetro lo que va a hacer es cambiar qué tan rápido recorremos los números aleatorios que él generó al invocar el método noise. Dependiendo de qué tan rápido lo recorramos, pues ya empieza a repetirse el patrón, por eso vemos un patrón repetitivo. La idea siempre es disminuirlo y mantenerlo por debajo de 0.1, que es como el promedio, para evitar que el patrón se repita y encontrar un ruido lo más limpio posible. Entonces aquí si yo aumento, por ejemplo, dejémoslo en 0.3, ya a esta altura ya se ve el patrón repetitivo, lo que quiere decir que ya agotamos todos los números generados por la función. Casi siempre hay que tratar de buscar de 0.1 hacia abajo. Por ejemplo, 0.01 ya me pasa una textura que sería como el de una nube, por decirlo de esa manera, o humo. Es más difusa, más suave el cambio. Hay otras formas de alterar ese ruido. Por ejemplo, aquí está la función noise detail, que en sus parámetros me pide el número de octavas, que ya les voy a explicar a qué se refiere ese número de octavas, y la cadencia, es decir, como el contraste que hay entre las capas, que ya les explico qué son las capas. La cuestión de cómo se genera este ruido, el algoritmo detrás de cómo se genera el ruido de Perlin, se basa en prácticamente lo que vimos de random. Entonces lo que hago es que, digamos, yo necesito X cantidad de números de ruido, entonces le genero una capa con 4 números. Luego le pido que me genere otra capa, que eso ya viene siendo otra capa totalmente aparte de números aleatorios. Entonces pero ya esta vez le pido el doble, entonces me va a dar algo como esto. Y luego le pido otra capa y cada vez más capas. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Lo que hace es interpolar todos los que están sobrepuestos. Por ejemplo, este con este lo interpola y buscará un punto medio entre él y el de aquí, como están los dos más pegaditos, entonces busca un ruido en la mitad. Igual estos dos los interpola con los dos que se generan acá y daría algo así. Y de la interpolación entre toda esa cantidad de capas que pueda llegar a tener el ruido, genera algo ya más estable, que es algo como lo que vimos inicialmente, que eran un patrón más suave de aleatoriedad más controlada. Ese número de octavas es la cantidad de capas que va a tener el ruido, y el fall off es cuánta diferencia va a haber entre esas capas de ruido. Entonces vamos a manipular esos datos para poder ver cómo se refleja en la imagen creada. Entonces aquí, antes de el noise, vamos a poner noise detail. Por defecto viene 5 capas
y la cadencia es de 0.5, así que al ejecutarlo me va a dar algo muy similar a lo que estábamos viendo justo antes, es similar. Entonces si yo aumento el número de capas, pues de pronto no se va a notar más, porque el segundo número, que es la cadencia, es la que hace que se puedan diferenciar esas capas. Entonces digamos, si yo le pongo acá 15 capas, tenemos algo muy similar a lo que estábamos viendo antes. Entonces si hay 15 capas y yo le aumento el contraste, por ejemplo pongámosle 5, dejémoslo en 5, demasiado, dejémoslo en 1. Ese es de 1 hacia abajo, de 1 hacia abajo es lo recomendado. En 1 de hecho creo que todavía se ve blanco. 0.7. Ya, aquí ya se ve más saturación. Aquí hay zonas muy blancas y aquí hay zonas por el contrario que son más oscuritas. Entonces si yo disminuyo ese número por debajo de 0.5, pongamos por ejemplo 0.3, entonces pasa todo lo contrario, que va a haber menos diferencia entre una capa y la otra. Se ve como más pareja la imagen, se ve menos diferencia. Y si le bajo más aún, ya se va a ver es más como pixelado, ya mucho más difuminado que el anterior, pero las estructuras ya son como más parejas. Entonces con esto controlamos la cantidad de capas, y con el siguiente parámetro, el segundo, que sería la cadencia, controlamos qué tanta diferencia hay entre las capas. Aquí por ejemplo, si yo le recupero lo normal, pues ya tendremos un ruido como el inicial. Bueno, hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video trataremos de aplicar el ruido blanco para generar fuego. Agradezco mucho a todas las personas que han estado hasta este momento del video, y espero que me sigan acompañando en esta aventura de la imaginación a los números y de los números a la realidad.